Señal directa. Hace unos 3 días, por lo menos unas 5 dependencias federales y una estatal, la de la Fiscalía del Estado de México, realizaron un operativo llamado Operación Enjambre, que dio como resultado la detención de 7 funcionarios municipales en el Estado de México. Este operativo fue encabezado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Información que le dimos a conocer aquí en los medios de la Universidad de Guadalajara. Y en ese sentido, nuestro compañero Jonathan Lomelí hizo un hilo muy interesante al respecto y se preguntaba que si nos imaginábamos un operativo de ese tamaño aquí en Jalisco. Que por cierto le invitamos a que revise ese hilo y todo lo que publica Jonathan, por supuesto. Y le invitamos para que platique con usted. Jonathan Lomelí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a ustedes y a todo su auditorio. En realidad, sí, ese hilo en X, antes Twitter, en realidad es parte de, o no parte, sino mi columna en El Informador, que es parte de lo que publico de lunes a viernes, como yo digo, columnas o investigaciones o columnas reportajeadas, ¿no? Porque implican más o menos algún tipo de investigación, llamadas. Y en efecto, la verdad es que esta operación Enjambre, como bien dieron ustedes a conocer y muchos otros medios en el país, a mí me llamó mucho la atención. Sobre todo, esto ocurrió el viernes, sobre todo porque es distinto a lo que ha venido realizando el gobierno federal en distintas administraciones con respecto al combate al crimen organizado, en donde se habían centrado exclusivamente en la fuerza policial, en la respuesta bélica, en la capacidad de fuego ante los cárteles, dejando de lado la inteligencia criminal y la inteligencia y la investigación criminal. Como ustedes bien dieron a conocer en esta operación Enjambre en el Estado de México, detuvieron a una alcaldesa, a 5 directores de policías municipales y uno de ellos, comisario, se suicidó momentos antes de ser detenido, y también detuvieron al titular del DIF de un municipio que es esposo de otra alcaldesa. En total, el operativo fue en 11 municipios. Es distinto el operativo a lo que se había venido realizando, y yo plantearía dos riesgos. Es una noticia positiva para el país. Me parece que si esta estrategia se mantiene consistente en otros estados, en este caso particular en el Estado de México, fue por lo que vemos para combatir un problema gravísimo de extorsión y cobro de derecho de piso por parte de los cárteles. No sé si recuerdan, pero muchos de los episodios de violencia que hemos tenido y que hemos visto en el Estado de México están relacionados con eso. Yo decía, bueno, si esto se traslada a otras entidades, por ejemplo, como Jalisco, ¿qué podría surgir? Tendría que haber una gran operación también. ¿Y cuántos de los 125 municipios en Jalisco, que entre paréntesis es una coincidencia con el Estado de México, también tiene 125 municipios, cuántos de estos 125 municipios en Jalisco operan realmente como sucursales del crimen? Es decir, son alcaldes y comisarios, porque fue lo que detuvieron en la operación Enjambre, los que están al servicio del crimen organizado. Y creo que una respuesta, Josefina, podría venir de este dato que en algún otro momento publiqué en mi columna. Hay alrededor en este sexenio de 300 policías municipales procesados por desaparición forzada de al menos 30 municipios en Jalisco. Imagínate que en vez de detener y procesar a los elementos, es decir, al último eslabón, detengan y procesen a las cabezas, es decir, a sus directores, comisarios en muchas ocasiones, y alcaldes. El municipio en México es, digamos, el eslabón más débil para ser cooptado por la corrupción, por el crimen organizado, porque en teoría, no en teoría, bueno, constitucionalmente tienen autonomía, tienen un presupuesto,
mandan sobre el territorio y además muchos de ellos están desprotegidos en cuanto a la capacidad policial o la fuerza institucional necesaria. Por eso me parece que el hecho de que intervenga la federación en un operativo con el gobierno del estado, incluso con participación de algunos municipios, esto es una buena noticia. Solamente veo un riesgo, Josefina, y es que, no sé si recuerden, pero en 2009, justo cuando Calderón estaba en el gobierno, ocurrió algo que se le conoció como el Michoacanazo. En ese episodio se detuvieron a 11 alcaldes y 16 altos funcionarios de diversos municipios, supuestamente con vínculos con el crimen organizado, en una idea de combate al crimen basado en la inteligencia y la investigación criminal. Sin embargo, todos en ese michoacanazo, todos los detenidos al paso del tiempo fueron exonerados. El riesgo de esta operación es que pues también sea una operación de investigación deficiente en donde no existan expedientes sólidos o firmes que permitan un verdadero proceso contra los responsables. Aquí, y la verdad es que yo con tantas malas noticias con respecto al crimen organizado, con respecto a la violencia, quiero y deseo ver con esperanza el hecho de que la autoridad federal, estatal, estén eh, encauzando la estrategia hacia la inteligencia y que eventualmente esto ocurra en Jalisco, me parece que podría destapar una coladera tremenda, Josefina. Esa es un poco más o menos la reflexión que yo planteaba en mi columna y el contexto que es necesario para poder entender cuál es, como digamos, lo positivo de esto, pero también los riesgos que existen al respecto de este tipo de operaciones que no hay otra manera de combatir al crimen si no es siendo más inteligente y sobre todo desmantelando las redes de complicidad en donde el Estado ya no es un colaborador o un corrompido, sino es él mismo encarna la criminalidad. Lo vemos con estos casos de estos alcaldes y estos comisarios. Ellos mismos se dedicaban a cobrar el derecho de piso, a extorsionar, es decir, es un estado criminal y no hay otra forma de combatirlo, no es con más balazos ni con más armas, sino con inteligencia. Josefina, es más o menos eso lo que yo podría compartirles. Estimado Jonathan, buenas tardes. Bien lo señalas, digo, deseable es que justo este operativo se extendiera a todo el territorio nacional, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Colima, Zacatecas, Guanajuato, bueno, para donde volteemos, la verdad es que urge este tipo de acciones. En ese contexto, yo sé que estamos en los supuestos o en los hubieran, ¿no? ¿No hubiera resultado mejor justamente algo todavía mayor, no solamente enfocado a una sola entidad federativa, para evitar el riesgo de que se convirtiera solamente en eso, en una llamarada de petate? Eh, pues sí, lo deseable es que lo extiendan o que hubiera sido una mega operación mucho más amplia. Sin embargo, al menos lo que han dado a conocer las autoridades es que esto se dio a partir de una investigación que lleva al menos un par de meses, es decir, toma tiempo y eso implicaría que, bueno, hay que ser cuidadosos y hay que ir por ciertos territorios con ciertas problemáticas. Yo decía, por ejemplo, en el Estado de México es el cobro de piso, pero por ejemplo aquí en Jalisco son las desapariciones. Y el indicador de un estado criminal en Jalisco, pues son justamente las altas incidencias de desaparición en algunos territorios municipales completamente perdidos y entregados al crimen organizado. Ahora, este operativo ocurrió en un contexto también muy importante, que eso se me pasó señalarlo, y es ocurre en la semana en que la Cámara de Diputados le amplió las facultades a la Secretaría de Seguridad Federal para la investigación criminal y la coordinación de operativos intergubernamentales de los tres niveles de gobierno. Es decir, le dieron facultades a Omar García Harfuch como titular de la Secretaría de Seguridad Federal para poder realizar labores de inteligencia, que si recordamos, este es uno de los, digamos, de las cartas de presentación de
Claudia Sheinbaum cuando se candidatea para presidenta, porque ella justamente hizo eso en la Ciudad de México, amplió las facultades de investigación de su Secretaría de Seguridad Estatal con Harfuch al frente para poder enfocarse en la investigación criminal en vez de exclusivamente en la respuesta policial o bélica a los grupos del crimen organizado. Entonces, hay ejemplos, por ejemplo, en Italia, hay ejemplos en Italia en donde sí se realizaron se realizó el desmantelamiento de macroestructuras criminales a partir de procesos judiciales muy bien llevados, muy largos, pero que al final acabaron con las cabecillas de los grupos del crimen organizado, porque lo que ocurre siempre si solamente es una enfrentación policial es que pues están nada más deteniendo y confrontando a la tropa, pero digamos, la punta del iceberg donde están realmente los cabecillas, que además después de los municipios, pues habría que ir a un siguiente nivel y a un siguiente nivel, porque no creo que nada más sean los municipios los que están coludidos con el crimen organizado, y eso implicaría tiempo. Vamos a ver si solamente es una llamarada de petate, como dices, o si realmente lo llevan a otro nivel, que yo creo que sí va a ser así, puesto que le dieron facultades a Omar García Harfuch, puesto que esa es una de las 4 propuestas en los ejes de combate a la inseguridad que estableció Claudia Sheinbaum durante su campaña presidencial y es uno de sus compromisos. Oye, Jonathan, poco tiempo y algunas preguntas más para reflexionar. En torno al comisario que pues nos dicen que está de por medio un suicidio, no sé si viste el video, pero también está muy extraño, ¿no? Incluso la familia ya está dudando de que esto sea así y bueno, pues esperemos que esto no vaya a quedar también ahí impune. Se supone que le estaban leyendo sus derechos, que entregara su arma de cargo y la siguiente imagen ya está muerto, ¿no? Entonces, pues hay mucha atención con esto y para el seguimiento. Lo que te quiero preguntar, Jonathan, he leído también algunos analistas que el expresidente Andrés Manuel López Obrador era fresa comparada con Claudio Sheinbaum en materia del combate a la inseguridad. ¿Tú así lo consideras? ¿Fresa en qué sentido? Como abrazos y no balazos. Like, más ligerito. Pues mira, yo un poco, si me apego al plan o a la estrategia de seguridad de Sheinbaum, ella plantea 4 ejes. De esos 4 ejes, 3 son los que estableció o los que planteó Andrés Manuel López Obrador y todos los antecesores. Que era la coordinación, que me parece que pues eso debería ser de facto, ¿no? La otra es la justicia social, esto que decía siempre el presidente de atender las causas, ¿no? También Claudia Sheinbaum lo plantea. La otra es el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que eso es algo por lo que peleó Andrés Manuel López Obrador y que en realidad todos los expresidentes fortalecieron a las fuerzas castrenses para poder combatir. Pero la cuarta, que es distinta a la del presidente de Sheinbaum, es inteligencia y labores de investigación criminal en lugar de solamente fuerza bélica. Entonces, a mí me parece que trae exactamente el mismo modelo con este pequeño énfasis y, como bien dices, la pregunta es si realmente hará la diferencia. Yo quiero pensar que sí, es decir, que si vemos que ya sentencian bien a esta, porque además hay 2 órdenes de aprehensión pendiente contra 2 alcaldes. O sea, imagínate, detuvieron al comisario de Naucalpan. Naucalpan es un municipio de casi 1 millón de habitantes, es decir, pues pudo haber sido cualquier municipio de aquí de la zona metropolitana, con excepción de Guadalajara y Zapopan, es decir, un municipio grande. Los otros sí eran pequeños, pero imagínate, 11 municipios del Estado de México cooptados con sus alcaldes y comisarios, entregados a grupos del crimen organizado. ¿Cuántos de esos casos tenemos en Jalisco? En zonas en donde desaparecen todas las semanas, ¿no? Personas, en donde hay reclutamiento forzado, en donde cuántos hay en Jalisco y las posibilidades de una buena labor de investigación que podrían empezar ahora sí ya a dar un ejemplo de que quien se involucre con el crimen organizado va a ser procesado. Eso sería un avance esperanzador y enorme. Yo espero y deseo que sí realmente sea una política del gobierno federal distinta y no otro michoacanazo que además puso todavía más en ridículo a Felipe Calderón y su estrategia de guerra contra el narco, Josefina.
Pues mira, también tenemos esa gran esperanza. A ver, señor Harfuch, voltee la mirada acá a Jalisco, por favor, porque el problema número uno que tenemos es la inseguridad pública. Jonathan Lomelí, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por platicar con nuestra audiencia y decirle precisamente a la audiencia que te siga en tus columnas del Informador, en lo que publicas en X, porque efectivamente tus columnas tienen datos duros. Muchísimas gracias. Gracias, Josefina. Estoy en JN Lomelí, tanto en X como en TikTok, que también ahí ando haciendo videos sobre las columnas y sobre los temas que estamos abordando para llevarlos a otros formatos. Muy bien. JN Lomelí, gracias. Gracias a ti.